Complicadas para el gobierno, cuando menos no sé si complicadas, pero sí un cuadro complejo que vamos a ver si el gobierno atina a resolver, porque hay que enfrentar una coyuntura económica realmente muy densa en la Argentina, con índices inflacionarios lisa y llanamente esotéricos y con casi la mitad de la población de la Argentina en pobreza. Saludo a Damián Dipache, que tiene la generosidad de darnos estos minutos de su tiempo esta tarde. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes, un placer, ¿eh? Lo mismo digo, ¿qué panorama complejo en general, desde el ámbito de la justicia, novedades negativas para el gobierno, desde el ámbito parlamentario, ya empieza a dudarse que pueda tratarse mañana la ley ómnibus, sacó el paquete fiscal, pero todavía no tiene los instrumentos como para elaborar, aunque sea un plan de estabilización que permita atacar lo más urgente? ¿Qué estás viendo? Veo un panorama efectivamente muy complejo. Si vos decías antes de que se comience a tratar la ley ómnibus, ¿cuál era su corazón? Capítulo laboral y capítulo fiscal. Capítulo laboral, recién la Cámara acaba de trabajo, acaba de declarar inconstitucional directamente el capítulo laboral, que seguramente va a tener que ser negociado nuevamente y la parte del corazón de la reforma. Y la parte fiscal, porque en la parte fiscal hoy hay un montón de televidentes que están a la espera de esa pata fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está el recurso de ganancias, porque me preguntan también qué va a pasar ahora con el monotributo, qué va a pasar con autónomos, y a su vez hay otro ítem importante que eran recursos para las propias arcas del Tesoro, que tenía que ver con el blanqueo y con la moratoria. Por lo cual, esa parte, esa pata fiscal, hoy comienza a ser muy, pero muy importante porque vos generás incertidumbre. Si vos querés generar un nivel de ajuste, bueno, ¿de dónde van a salir los recursos si justamente en la pata fiscal estaban los recursos? Para las provincias, ganancias, y para el gobierno nacional, blanqueo y moratoria. Entonces, comienza a haber un velo, digamos, de mucha incertidumbre. Te escuchaba recién en la introducción, Pepe, que manifestabas que no se sabe si se va a tratar. Efectivamente, porque están en una situación donde qué particulado saco, qué parte pongo, y está muy pero muy tensa esta situación que cada vez se orilla a una situación de negociación, casi te diría inconclusa, infinita. Em, la verdad es que ante este panorama, ¿cómo estás viendo la reacción de los mercados? Están como bastante tranquilos, o por lo menos con una reacción más o menos aceptable a pesar del panorama. ¿Qué estarían viendo? Bueno, yo por parte de los mercados veo lo siguiente, que están a la espera porque efectivamente tiene que haber un grado de resolución y me preocupa el día después de esto, ¿no? O sea, suponete que mañana seamos positivos, se termina tratando y esto pasa a senadores. Y senadores no hay nadie que esté negociando en el Senado, por lo cual probablemente haya un nuevo cambio y pase nuevo a diputados. Bueno, ahí sí yo creo que va a comenzar a haber algún tipo de inquietud por parte del mercado. Se sacó la pata fiscal de la reforma, pero sabemos que es muy importante, que la reforma fiscal es muy importante, por lo menos el articulado de lo que tenía o el contenido de esa ley es muy importante. Bueno, ¿cuál es el sendero de previsibilidad que va a tener el gobierno? ¿Lo va a mandar en proyectos de ley individuales? ¿Va a haber un nuevo paquete de ley que incluya la reforma fiscal? Sabemos que no había por parte de la oposición ningún tipo de negociación con el ajuste de las jubilaciones. O sea, acá ahí lo que falló, es más, ayer hablé con dos diputados opositores y me decían, mira Damián, nosotros no teníamos problema con blanqueo, no teníamos problema por moratoria, no queremos el ajuste recaiga en los jubilados. Y parecería ver que hay mucha inflexibilidad en eso y comienza a verse que en este momento sigue la inflexibilidad sobre el resto de los articulados que han quedado, ¿entendés? En la ley ómnibus. En medio de este cuadro de situación, ¿te llama la atención el viaje del jefe de gabinete a los Estados Unidos? No tanto por la reunión del Fondo Monetario Internacional, ya te voy a preguntar por el informe del Fondo Monetario Internacional que hace que la Argentina sea la nota negativa de todo ese informe con números en rojo, sino más que nada por encontrarse con autoridades del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué tendría que estar haciendo con el Tesoro de los Estados Unidos el señor Pose? Eh, no, a mí no me llamó la atención lo que ha pasado en estos últimos días respecto del regreso de la idea de la dolarización. A mí no me llamó la atención, porque creo que está en la mente de Javier Milei el hecho de la dolarización. Lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, algunos
piensas que era con un paso previo de libre circulación de monedas, peso y dólar, y en las últimas horas la realidad que se avanzó directamente. Él mismo manifestó que Argentina podría estar cerca de dolarizar con una base monetaria mucho más pequeña de lo que había al comienzo de... Entonces creo que tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con diálogos en ese sentido. Creo que también va a ser preocupante eso, Pepe. ¿Por qué? Porque esa dolarización también va a tener que tener algún tipo de aval de la oposición. Y si vos no podés, digamos, poder negociar la ley ómnibus, ¿te imaginás lo que va a ser una dolarización, no? Y ya no lo estoy criticando desde el punto de vista técnico, lo estoy analizando desde el punto técnico-económico, lo estoy analizando desde el punto de vista político. Desde lo técnico-económico te diría, ojo con esa dolarización en la actual circunstancia argentina, y que obviamente tiene que haber una evaluación de la pérdida política monetaria. También te digo, para la gente que ha votado a Javier Milei, ese 56% lo ha votado por la dolarización o ha tenido un amalgama por parte de la oposición de Juntos por el Cambio, que se incorporó pero no tenía como idea la dolarización. Es decir, la idea de la dolarización está en todo ese 56% que lo votó. Bueno, hay muchas preguntas para hacerse, ¿no? La idea de la dolarización no estaba en la totalidad del 56% que lo votó, pero la idea política que componía ese 56% en una parte tampoco está. Juntos por el Cambio literalmente no existe más. Es más, empiezo a dudar que exista todavía el PRO tal como lo conocemos. Sí, es verdad. Hoy fíjate que cuando tenés que hablar de la oposición hablas del radicalismo, hablas del PRO, hablas de frentes independientes, y que encima se comienza a vislumbrar también en parte en diputados lo que viene pasando, y esos bloques comienzan a tener casi voceros independientes. Muy buena reflexión la tuya, manifestando que hay una situación donde Juntos por el Cambio parecería ser que lo que vimos hace 3-4 meses cuando estaba en el medio de la campaña, con una alianza política que hoy no se ve en la negociación en diputados. Es que si en algún momento, Damián, se pensó en el auxilio de un gobierno de coalición, con Juntos por el Cambio o incluso con el PRO, me parece que esa posibilidad está liquidada. Lo que quiero preguntarte es, los términos en los que se expresó el presidente de la Nación, debido a una declaración de Massot en el día de hoy, que duda que tenga realmente la intención de que salga la ley el gobierno nacional, a 2 emisoras extranjeras, diciendo que tenía los elementos como para dolarizar y que nunca había renunciado a la idea de dolarizar. Vos dijiste, y con muy buen criterio, eso no pasa al Parlamento. Es cierto, de ninguna manera pasa al Parlamento, pero si te ponen plebiscito no vinculante y lo gana con contundencia, ¿cómo el Parlamento le dice que no? Bueno, esa es la gran duda. Ahora, ¿te imaginarás el proceso que llevaría a un plebiscito en un contexto donde la inflación argentina se sigue acelerando, va a haber mayor nivel de hasta llegar a ese proceso, y que también el Parlamento después le puede terminar diciendo que no, a pesar de que parte de la población haya dicho que sí, lo puede hacer, constitucionalmente puede rechazar. Claro, perfecto. Y hago una lectura más, porque es muy bueno lo que vos decís. ¿Qué está pasando hoy con el Parlamento? No está avalando que Javier Milei tuvo el 56% de los votos, porque ya hay un plebiscito, ganó con el 56% de los votos. Ahora, el Parlamento está votando o está declarando su postura en relación a ese 56%, dándole todas las herramientas. No, ya no se lo está dando, ya le está mostrando mucha oposición. Reitero, imagínate con lo que sería un cambio de moneda. Sería un cambio de moneda en Argentina, y no sería un cambio de moneda muy sencillo. Yo el año pasado fui a estudiar a Ecuador. La dolarización ecuatoriana es un proceso complejo. Después podemos hablar sus virtudes y sus debilidades, que es otro tema. Estoy diciendo que si no se aprueba la ley ómnibus, si tuvo que retirar el paquete fiscal, si la Cámara de Apelaciones de Trabajo acaba de declarar inconstitucional se soluciona solamente dolarizando, eso es el fondo, ¿me entendés? Ahora me preocupa más, es decir, ¿ahora es solamente un problema de moneda, o es decir, che, mirá que estamos necesitando avalar un montón de cambios en Argentina, de reformas que son muy, pero muy importantes, que no estén teniendo plafón? Y me está preocupando porque yo, que soy pro reforma laboral, que soy pro reforma fiscal,
me parecería ser que los mecanismos institucionales deben ser el debate, y no está produciéndose eso, y no estoy viendo el sendero de cuándo se va a visorar eso. Imagínate una dolarización, ¿no? Quiero volver a encauzar contigo el análisis por el lado económico, pero antes déjame decirte, en función de lo que estás señalando, que Unión por la Patria y la izquierda, sin transpirar, sin mover un dedo, están consiguiendo absolutamente los objetivos que eran tratar de impedir por todos los medios que Javier Milei avanzara en su gestión, pero sin mover un dedo. Lo están haciendo presuntamente los dialoguistas en esta ida y vuelta que tienen con el gobierno, un gobierno que además necesita de esos instrumentos. Mientras tanto, el ciudadano va al supermercado, no le alcanza, los precios aumentaron un montón. Existe la posibilidad de que tenga que volver a devaluar eventualmente el gobierno, eso va a ir de nuevo a góndolas. En un rato nada más posiblemente tenga el aumento de un impuesto importante para el precio del combustible. ¿Qué hacemos mientras tanto con eso, Damián? También preocupado. Hace 30 minutos salí a la calle y volví a ver las estaciones de servicio llenas previo a este posible aumento de las naftas. Pasa lo mismo con el supermercado. Los argentinos están en una situación muy pero muy delicada respecto de la pérdida de poder adquisitivo de su nivel de ingreso. Y vos querías enlazarlo con lo que manifestaba el Fondo Monetario Internacional de caída de la economía, que dio una caída del 2,6%. Si la economía cae, entramos en recesión y estamos en un proceso de ajuste, difícilmente puedas reincorporar salario, o sea que el salario le termine ganando a la inflación. Pero lo que más me preocupa es aquellos que tienen nivel de ingreso, no que tienen salario, o sea que no tienen ni paritarias, ni vacaciones, ni aguinaldo, son aquellos que están en informalidad y no tienen, digamos, ingresos constantes que puedan recuperar su poder adquisitivo, por lo cual me preocupa mucho esa situación. Y recordá que si el paquete fiscal no se aprueba y Javier Milei dice, bueno, el ajuste va a ser mayor, la recesión también va a ser mayor, y en parte, en los meses previos, lo que vas a tener que hacer es emitir más moneda, por lo cual tomar más deuda con algún tipo de instrumento del mercado financiero, ya sea algo real, ya sea un bono, para poder esterilizar esos pesos, pero no estás pudiendo solucionar el problema más rápidamente en tu primer tránsito de gobierno, en los primeros meses. Lo cierto es que Nicolás Posse llega al encuentro con las autoridades del Fondo Monetario Internacional sin siquiera uno solo de los instrumentos aprobados que necesita para llevar adelante el accionar que había sido celebrado por los mercados internacionales y particularmente por el Fondo Monetario Internacional. Totalmente. Creo que por parte del Fondo Monetario Internacional, que vio muy auspicioso el ajuste porque, digamos, sobreexigía incluso la meta que proponía el propio Fondo Monetario Internacional, también se comienza a complicar ese tránsito, básicamente porque cuáles serán las herramientas. Y yo te las voy a adelantar, Pepe, cuáles van a ser las herramientas para compensar la pérdida de recaudación del Tesoro. A ver. Va a ser mayor nivel de eliminación de subsidios, va a ser que, por ejemplo, impuesto a los combustibles líquidos, si algún momento se pensó no hacerlo en este momento, se va a hacer, porque se necesita recaudación. Y ahí comienza a cambiar también la composición, la famosa composición que desde el oficialismo se manifestaba de este 60-40. Este 60 es ajuste por parte del sector de la política, del gasto público, y el 40% lo pone la población. Bueno, evidentemente, si esto no avanza, me parece que el 40 se va a transformar en más cercano al 50. Damián, quiero agradecer mucho este contacto. Un placer, abrazo grande. Un saludo muy cordial. Damián Di Pace. Seguimos, tenemos más.